Siguiendo en el estudio de Primera de Juan, hablando sobre esa relación de nosotros con Dios, de esa cercanía, cada uno de nosotros con Dios, notamos algo muy interesante en el mensaje de Juan, y es que él está preocupado porque muchos creyentes entran en contradicciones. Desde el principio de la epístola, él nos indica a nosotros para que podamos estar claros con Dios, y principalmente en la seguridad que tenemos que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios. En Primera de Juan 1:6, Juan habla sobre algunas verdades que son necesarias que nosotros entendamos. Y por eso que dice en la palabra de Dios, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan dice, muchas veces mentimos en la relación que tenemos con Dios y hablamos de una comunión que tenemos con Dios, pero nuestra vida es contradicción. Estamos en Dios, pero vivimos en pecado y vivimos apartados de Dios. En el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice la palabra de Dios, tenemos comunión con Él y los unos con nosotros, en la relación con nosotros. Juan está interesado en que nosotros podamos de una manera entender de esa relación con Dios, de esa cercanía con Dios, y no podemos tener contradicción. Uno de los aspectos que él resalta en este caso, en el primer capítulo, es el hecho de estar en la luz. Dios es luz. Y por eso nos habla de la luz. Y luego entonces, del capítulo 3 en adelante al capítulo 4, nos habla de estar en el amor de Dios. Y por último nos habla de entender la vida y la vida eterna, la vida con Jesucristo, de una relación tan especial. La palabra de Dios nos habla entonces de tener esta relación, y especialmente la semana pasada veíamos parte del mensaje en el capítulo 2 de Primera de Juan, el versículo 15, 16 y 17, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Él es muy claro y muy duro para decirlo también. El amor del Padre no está en él. Y luego dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quisiera que hiciéramos una relación en esta mañana para que veamos entonces ahora Primera de Juan relacionado con un hombre que tenía grandes capacidades. Un hombre que se veía que iba a ser prometedor para la obra de Dios, para el ministerio de Dios, y que en la palabra de Dios habla sobre esa persona. Y yo quisiera que fuéramos allá, Jueces, el capítulo 13, 14, 15 y 16. No vamos a leer todos los capítulos, pero tendré unos pasajes bíblicos especialmente para que podamos entender. Dios había escogido a este hombre Sansón en la vida de una mujer de un pueblo, y de una manera pues Dios lo hizo para que pudieran glorificar a Dios y que pudiera entonces servir a Dios. Sin embargo, este hombre, a pesar de que Dios lo había llamado y lo había convertido en un nazareo, es decir, de una persona que estaba entregada en santificación, de acercamiento a Dios y andar con Dios todo el tiempo para servir a Dios. Dice la palabra de Dios entonces que este hombre, que habiendo sido escogido por Dios en Jueces, capítulo 13, capítulo 14, y capítulo 15 y el 16, especialmente yo voy a referirme al capítulo 13, versículo 5, en este momento que quisiera leer esta parte del pasaje. Y dice, Primera de Juan, el capítulo 13, el versículo 5, de la siguiente manera: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y dice, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Tenía una gran misión de salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios había visto desde aún antes de nacer, porque Dios en nosotros ve esas capacidades, y Dios lo había colocado para que fuera de santificación. Y nazareo no es nazareno, es nazareo. Significa una persona que es entregada en devoción a Dios para servir a Dios. Y en una manera entonces en santificación a Dios. Y en esta manera podemos ver a este hombre de Dios. Pero sabe, como muchas veces, algunas personas, y en las contradicciones que Juan está hablando, él comienza con ciertas contradicciones en la palabra misma de Dios. Y en el capítulo 13, versículo 1, veamos el ambiente donde él se desarrolla en la vida cristiana. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Es decir,
nuevamente, como siempre, caían en lo malo y hacer lo malo y hacer lo malo. Muchos creyentes también en esa manera, aman a Dios, pero van al pecado y vuelven otra vez al pecado y caen en una tentación y otra vez y siempre se la pasan en el suelo. Nunca se levantan. Son como los borrachitos, ¿verdad? Pero ¿saben lo que la Biblia nos está diciendo? Que en Dios nosotros tenemos una esperanza. Pero veamos a ver la manera cómo se manifiesta en este hombre llamado por Dios. Dice la otra parte del capítulo 13, versículo 1, dice así de la siguiente manera. Entonces, estaban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Por su dureza de corazón, por su rebeldía, por su desobediencia, Dios lo entregó entonces para que estuvieran 40 años. A veces nosotros no entendemos muchas cosas que nos están pasando en Venezuela. Pero Dios actúa también para que podamos entender muchas veces su voluntad y la manera como podemos estar equivocados. En la palabra nos habla a nosotros entonces de lo que Sansón estaba haciendo. Pero veamos un poco más profundo, el hijo de Manoah, como se llamaba su padre, continuamente rompió las promesas que había hecho. ¿Y cuál es la promesa? De su nazareo. Un hombre mujeriego, que la palabra de Dios nos está indicando, pero también vengativo. Un hombre que la primera cosa, el odio y la venganza, estaba sobre él para él entonces realizar. Cedía a la tentación y eso le conducía pues al pecado. Cuando caemos en la tentación, nos conduce al pecado y de allí nosotros nos salimos. Dios estaba deseoso para usarle a él y Dios quería usarlo de tal manera que pudiera realizar a Dios. Sin embargo, a pesar de todo, estando aún en el pecado, ¿sabe una cosa? Dios, cuando quiere hacer su soberanía y manifestar su gracia, aún lo hace, aún en los pecadores. Y en Sansón, un hombre pecador, un hombre de desobediencia, un hombre que violó desde el primer momento el mandamiento y lo que él había prometido y lo que su padre y su madre lo habían entregado también para que sirviera a Dios, violando esto. Sin embargo, a pesar de todo, Dios lo continuaba guiando y usándolo para la gloria de su nombre. Dios va a hacer sobre nosotros siempre su voluntad. Pero recuerda una cosa que siempre es importante. Todo pecado tiene sus consecuencias. Cuando nosotros pecamos, tenemos la consecuencia delante de Dios. Y veamos entonces en el capítulo 14, versículo 1, que dice la palabra de Dios. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Se enamoró, pero inmediatamente. Es decir, puso ese deseo de él vehemente, como le decía anteriormente, una de las características de él era ser mujeriego. Y la primera mujer que se encontró cuando fue a la relación de los filisteos era eso, o sea, se enamoró de una muchacha, pero de una manera que se perdió en ese enamoramiento. Tanto así que sus padres le aconsejaron, porque él llegó después a su papá enamorado, y como un adolescente así en esta manera, yo me voy a casar con ella, esa es la mujer de mi vida, esa es la que yo quiero, esa es la que yo deseo. En muchas ocasiones, los hijos llegan a los padres así en esta manera, no tienen otra vista. La vista es donde la fijaron, donde están sus deseos. Pero los deseos nos pueden engañar, nos pueden hacer frustrar y nos pueden distorsionar de la voluntad de Dios, que no sería la voluntad de Dios cuando nos casamos de esa manera. Así lo hizo Sansón, fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué era fuera de la voluntad de Dios? Porque Dios había prohibido que no se casaran con los paganos, que no se unieran con los paganos. Y él escogió una mujer fuera del grupo de Dios, de lo que Dios había dicho, donde él tenía que escoger. Y quería y obligó a sus padres a llevarlo allá. Luego entonces en el camino, cuando pidió a los padres que le acompañaran para su matrimonio, los llevó, pero en el camino algo sucede. Él había en el día anterior, se había encontrado con un pequeño león, tampoco era tan grande, pero sí era un león, pero del tamaño que fuera, mire, eso hay que tenerle miedo. Y sabe, él peleó con el león lo atacó, peleó con el león, destrozó al león con sus propias manos, en la gran fuerza que él tenía. Que si tenía talento, que si tenía capacidad, que si tenía tanto para dar a Dios. Claro, imagínense con tanta fuerza que el hombre tenía. Pero eso sí, recuerden que la fuerza de él estaba ¿dónde? En su cabello. Y dice la palabra de Dios que se dejó guiar por su corazón. Y cuando conoció a aquella mujer, tuvo 7 días de fiestas. Y había puesto un enigma en la fiesta que estaba allí también, mientras que se celebraba, o sea, antes de ir allá a la fiesta,
Sansón, cuando iba con sus padres en el camino para llegar a la fiesta que él tenía para su matrimonio, sucedía algo en ese momento. Él había matado a aquel león y cuando iba en el camino se desvió un poco de sus padres y fue donde estaba el león y había un panal de miel, cosa que agarró donde estaba el mismo león y tomó, violó otra vez la ley, porque tomó también, no se podía acercar a las cosas muertas, principalmente de personas, pero era lo inmundo y aquello estaba representando lo inmundo, lo que la alejaba de Dios. Y allí podemos encontrar lo que la palabra de Dios nos está indicando a nosotros. Algo entonces le apartó de una manera en desobediencia a la palabra de Dios, pero él seguía continuando en el hecho de su pensamiento, de su idea, de persistir, de alcanzar, casarse con aquella mujer. ¿Sabe? En el momento cuando toma la miel también da a sus padres y gustaron todos de esa miel, cosa que él no debió haber hecho. Cuando llegaron allá, entonces estuvieron en la fiesta. Mire, fiesta, como dice el capítulo 14, gozaron de la fiesta, 7 días gozando de la fiesta. Y propone un enigma a las personas que estaban allí. Cuando él propone ese enigma, la palabra de Dios lo que está indicando entonces la manera como se estaba relacionando con las otras personas que no eran del pueblo de Dios. Como la gente no conocía sobre el enigma, entonces los del pueblo sobornaron a la esposa de él, con quien se estaba casando, y le dijeron a ella: tienes que decirnos cuál es la solución de este enigma, porque si no te vamos a quemar a ti y a tu padre. Y sabe, duró 7 días llorando. Imagínense una esposa de uno, o sea, con quien se está casando, durando 7 días llorando. ¿Quién se va a querer casar con una mujer tan llorona? Pero él lo hizo. Y lo peor de todas las cosas es que le dio el enigma. Ella fue inmediatamente, se lo dijo a los filisteos vinieron a él y le dieron entonces la solución. Ella lo había vendido. Luego entonces, él, como tenía que pagar por lo que había prometido a ellos, él tuvo que buscar 30 mantos y mató a 30 hombres filisteos. De esa vestidura se las trajo a estos hombres para pagarlo. Y mira hasta dónde llegó el compromiso de él, de asesinar, de matar, para poder llegar y entregar el cumplimiento de lo que había prometido a ellos. La situación fue demasiado fuerte para él. Esa noche él se sintió fracasado y se fue a la casa con sus padres. Después de estar casado, a los días parece que reflexionó y dice la palabra de Dios que volvió. Y cuando vuelve, el papá de la muchacha lo había entregado a otro hombre en una relación marital con la otra persona. Sansón, defraudado, agarró y entonces agarró una zorra, las amarró por las colas y colocó una brea encendida en fuego y las tiró al campo, de tal manera que quemó todos sus campos. Y la gente filistea reaccionó y fueron y mataron entonces, quemaron al papá de la muchacha y a la muchacha y los incendiaron, los quemaron también y los mataron. Luego se fueron allá donde estaban los padres de él, al pueblo, a buscar a Sansón. Mire todo el compromiso donde lo llevó, pero solamente por los deseos de los ojos y los deseos de la carne. La carne, la pasión, los ojos, la manera donde lo había puesto. Y es lo que la palabra de Dios nos indica a nosotros. En el capítulo más adelante podemos entender. Luego entonces podemos ver, lo que le llegó en su vida, destrucción. Luego se relaciona con otra mujer llamada entonces Dalila. ¿Y qué hace ella? Lo engancha, él se enamora otra vez de ella y otra vez nuevamente con cierto enigma. Le gustaban mucho los enigmas. Y entonces él coloca a la gente del pueblo para que también entre un enigma. Y ella entonces comenzó a pensar en una relación con él. Pero la parte principal, el enigma aquí era su cabello, porque ellos estaban interesados de ver cómo le destruía. Estaba en Filistea. Y de la manera de cómo poderlo vencer, porque era un hombre demasiado fuerte. Mató uno solamente una tarde a 1000 hombres. Y sabe a lo que la Biblia nos está diciendo, que en esa relación que él tenía con Dalila, ella entonces fue usada también por la gente del pueblo para que él descubriera el secreto. 2 veces él la engañó y por fin en la tercera oportunidad, él recostado en sus piernas se quedó dormido. Y ella le preguntó antes de quedarse dormido dónde radicaba su fuerza. Y él había dicho: yo soy nazareo, el día que me corte el pelo perderé las fuerzas. Y cuando quedó dormido, ella llamó rápidamente a los filisteos y vino uno de ellos y cortó su cabello. Quedó sin fuerza. Luego
lo tomaron porque ya no tenía fuerza, lo llevaron preso, inmediatamente le sacaron los ojos. Mira hasta dónde llevó la perdición. Mujeres, apartado de Dios, pero también la vanagloria de la vida. Él se creía que tenía todo el poder, se creía que todo lo podía dominar. Esa noche él pensó que aun cuando le habían cortado el cabello, había dicho, no importa, me volveré a levantar y vendré otra vez contra ellos. Pero sabe, la fuerza se había ido y Dios no estaba con él. Fue tomado, fue llevado preso. Y luego entonces una tarde lo llevaron a cierto lugar donde estaban allí todos reunidos, donde los grandes allí, los jerarcas, los gobernadores, todos estaban allí, todos reunidos. Y empezaron a jugar con él, lo sacaron como si fuera un perro. Y lo jugaban para allá, lo movían para acá y hacían todo ese tipo de cosas. Y él se sintió en ese momento conmovido, pero él buscando la presencia de Dios, hablando con Dios, él dice algunas palabras que son muy importantes en el capítulo 16, versículo 28, que yo quisiera que usted pudiera mirar y ver este pasaje bíblico, porque es muy interesante lo que la Biblia nos está diciendo. Y dice el capítulo 16, el versículo 28, de la siguiente manera. Lo expresa así: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Señor, por mis 2 ojos, para que tome venganza mi vida. La venganza lo llevó a eso. Pero pidió a Dios como una restauración, como un momento a eso. Yo llamo a este mensaje una respuesta para restauración. Pero ¿por qué les quiero decir y por qué he hablado en esta mañana de una respuesta para la restauración? ¿Sabe por qué? Porque en la situación que Sansón estaba viviendo, se había apartado de Dios. Él fue llamado por Dios para servir a Dios, para que fuera santo delante de la presencia de Dios, para que tuviera una relación con Dios. Y lo que hizo fue apartarse de Dios. Cuando él vio que Dios había separado y que había sido preso, le habían sacado los ojos, hasta dónde había llegado, él le pidió a Dios como la última oportunidad. Y luego entonces, como pudo, siendo guiado por un joven, lo llevó a donde estaban las grandes columnas que sostenían ese gran edificio. Y con la fuerza, porque sus cabellos habían crecido, dice la palabra de Dios que movió grandemente y empezó a empujar las columnas. En ese momento las columnas se cayeron sobre cada uno de los que estaban en el pueblo y los jerarcas que estaban allí, pero también cayó sobre él. Vino la muerte sobre su vida. Solamente, ¿por qué? Porque permitió los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Alejado de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, y con este pasaje quiero culminar. Capítulo 3, versículo 20. Un pasaje muy hermoso que la Biblia nos habla a nosotros para comprender este mensaje de Dios. Y Juan, hablando a nosotros en esta gran verdad, él nos menciona sobre esta relación que nos lleva a nosotros a pensar en Dios. Aun cuando muchas veces nosotros estamos por nuestro corazón, por nuestra conciencia, que nos ataca y que nuestra conciencia nos hace ver nuestro pecado y nos hace ver que estamos apartados de Dios, y muchas veces nos sentimos débiles, nos sentimos mal, nos sentimos destruidos, nos sentimos que ya no valemos. ¿Sabe? En ese momento la bendición de Dios viene sobre nosotros. Y en el capítulo 3, especialmente en el versículo 28, la palabra de Dios dice la siguiente, el versículo 20, perdón, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabía de la vida de Sansón, Dios sabe de tu vida también. Dios sabe lo que está oculto en tu corazón, Dios sabe la manera como le has ofendido, Dios sabe la manera como le has engañado, y Dios sabe que la tentación llegó y llegó el pecado. Eso pasó en la vida de Sansón. Pero Dios le dijo una cosa, a través de Juan nos dice algo. Mire, tal vez el corazón nos reprende, tal vez estamos muy mal, tal vez nos sentimos tan mal apartados de Dios. Pero hay una cosa sí sabemos, que Dios es más grande que eso que sentimos nosotros, que el dolor que sentimos. Y es el momento de levantarnos y clamar a Dios y decirle: Señor, perdóname mis pecados. Y tal vez como Sansón, en el último suspiro, en el último momento, pero le digo: Señor, ayúdame, estés conmigo. Y él se levantó. Pero tú te vas a levantar con la fuerza de Dios, pero para seguir honrando a Dios, porque Dios quiere bendecirte. Hoy entrégale esa parte al Señor y dile: Señor, yo te entrego mi vida a ti. Señor, reconozco mi pecado y apártame porque te quiero servir, porque te quiero honrar.
Ora conmigo en este momento. Padre, te damos gracias por la bendición que nos has dado en esta mañana. Gracias por mi hermano que me está escuchando, por el amigo que me está escuchando. Que tus palabras sean sobre su vida. Y pedimos, Señor, que le des pues ahora la oportunidad de restauración, de levantarse y que el poder sea tuyo, Señor. Confiamos en que tú ayudarás y restaurarás a mi hermano. En el precioso nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Hasta luego. Y en otra oportunidad para que el Señor te siga bendiciendo.